Buenos días, jóvenes. Hoy día vamos a iniciar, más bien dicho, con nuestro primer tema del cuarto bimestre, el llamado Imperio Romano. Este Imperio Romano, ya sabes, es la última etapa de la historia de Roma. Pues aquí, como el nombre lo dice, imperio, era gobernado por los emperadores, ¿no? Y este emperador, recuerda que tenía un poder, un gobierno absoluto. ¿Y cómo se va a iniciar el Imperio Romano? Muy fácil, recuerda un poco de lo que hemos trabajado en la República. Se inicia luego de vencer, ¿no? Luego de que Octavio venza a Marco Antonio en Egipto. Y queda así Octavio dueño del mundo romano. Octavio va a ingresar triunfante a Roma e inicia una nueva etapa. Con el nombre de, Octavio se cambia de nombre, con el nombre de Augusto, primer emperador romano. Que jóvenes, presten mucha atención para conocer acerca de los emperadores romanos. El Imperio Romano. El Imperio Romano se va a dar entre los años 27 a.C. hasta 476 después de Cristo. Vamos a recordar un poco. Luego de su victoria sobre Marco Antonio y Cleopatra, Octavio quedó como cónsul único y el Senado le otorga el título de príncipe, que quiere decir primer ciudadano. Octavio va a agrupar, en este caso, en su entorno a todas las fuerzas vivas para darle al imperio un orden pacífico permanente. Era preciso asegurar la continuidad del régimen con una cúpula de gobernante unitario que garantizase las viejas instituciones romanas. Por ello, Octavio va a devolver al Senado los poderes extraordinarios que ejercían y va a reinstaurar la República. Por este gesto suyo, el Senado le va a conceder el título de Augustus, que quiere decir consagrado a la divinidad, que desde entonces utilizó como nombre propio. Ahora ya no se va a llamar Octavio, sino Augustus. Entonces, ¿qué es lo que va a originar ello? La nueva posición de las fuerzas se legitimaba con la concesión por 10 años del imperio. En este caso, se le va a otorgar las disposiciones de una infinidad de ejércitos, los recursos de las provincias más ricas y se le va a declarar, en este caso, desde entonces, a las llamadas provincias del imperio. La llamada o el gobierno de la Pax de Augusto o la Pax Romana. El ascenso de Augusto, ya no Octavio, recordemos, dio paso a un periodo de estabilidad política, económica y social, que va a traer, en este caso, como un máximo esplendor cultural y artístico en Roma. Va a mantenerse extremadamente las instituciones republicanas, pero en realidad va a reinar un autócrata durante más de 40 años. Acabó con un siglo de guerras civiles, dio a Roma una era de paz, llamada la Pax Romana, o la Pax de Augusto, una prosperidad y una grandeza en todo el imperio. La administración financiera estuvo a cargo de un procurador que rendía cuentas al Estado, organizó un censo de propiedades y personas que permitió una justa distribución. Él ejerció el control de las fuerzas armadas y va a crear la Guardia Pretoriana, que se convierte en su protección personal y un elemento de repercusión de primer orden. Se produjo un gran desarrollo de las artes, de las letras, gracias a la labor de Cayo Cilio, destacando a poetas como Horacio, Virgilio. Según la tradición cristiana, el nacimiento de Cristo se produjo durante el reinado aproximadamente en el año 4 a.C. Ahora, en el imperio, nosotros vamos a hablar del llamado Alto Imperio, ¿no? Luego de la muerte de Augusto, que se da en el año 14 después de Cristo, vamos a hablar en este caso del Alto Imperio. ¿Qué sucesos se dan luego de la muerte de Augusto? El Alto Imperio. Este Alto Imperio se da en el siglo I y siglo III después de Cristo. Recordemos que una vez muerto Augusto en el año 14 después de Cristo, quedó un problema pendiente de sucesión, ya que no había un orden establecido ni dinástico ni electivo.
Este había inaugurado el Principado, una compleja forma de gobierno que inicialmente no tenía un carácter hereditario. A pesar de ello, Augusto aspiraba a transmitir la jefatura del Estado a sus herederos. Así, finalmente, su hijo adoptivo, Tiberio, fue elegido al trono imperial. Por ello, que vamos a iniciar con la llamada, vamos a activar el cursor, con la dinastía Julio-Claudia. Vamos a tener aquí a 4 emperadores, a Tiberio, Calígula, Claudio y Nerón. En el gobierno de Tiberio, por ejemplo, se va a dar, durante este reinado, se va a dar la crucifixión, ¿no? La muerte de Jesús. En el gobierno del emperador Calígula, en este caso, se va a transformar el poder en un enajenado y cruel delirio de grandeza. Claudio consiguió, en este caso, o conquistó las islas británicas, y Nerón va a incendiar Roma y se va a dar la primera persecución a los cristianos. Después de la muerte de Nerón, ¿no es cierto?, los jefes militares romanos se van a apropiar del poder, de elegir, en este caso ellos van a querer ya elegir a su propio gobernante. Así, luego de un año de conflicto, conocido como el año de los 4 emperadores, porque 4 senadores, en este caso Galba, Otón, Vitelio y Vespasiano, se disputaron el cargo. Y fue Vespasiano quien va a lograr estabilizar el imperio e instalar una nueva línea hereditaria, la llamada dinastía Flavia, y va a iniciar con Vespasiano, quien va a restaurar las finanzas del imperio y va a recuperar las tierras públicas y organiza la explotación económica de Egipto. El emperador Tito va a suprimir la pena de muerte y va, en este caso, a respetar el poder del Senado. Y Domiciano fue criticado por su megalomanía y por la adopción de ritos, en este caso, ritos orientales. Se va a dar la segunda persecución de los cristianos. Y tenemos aquí la dinastía Antonina. Esta dinastía Antonina tenemos a 1, 2, 4, 5, 6 emperadores. Tenemos a Nerva, quien va a dar la formación del estoicismo y va a instalar en este caso la idea del Optimus, que es la elección del más capaz para la sucesión imperial. Tenemos a Trajano, hijo adoptivo de Nerva, quien va a lograr la máxima expansión, no se olviden esto, la máxima expansión del imperio romano. Adriano culmina con la lucha contra los partos, abandona el control de Asiria y Mesopotamia, se preocupa por el bienestar de las distintas provincias. Antonio Pío continúa con la tarea pacificadora de su antecesor y realizó una reforma en la administración pública. Marco Aurelio compartió el poder con Lucio Vero, hijo adoptivo de Adriano. Aunque Marco Aurelio ostentaba de poder real, fue conocido como el emperador filósofo. Este dato también no se vayan a olvidar. ¿Quién es considerado como emperador filósofo? Marco Aurelio. Tenemos a Cómodo, corregente de Marco Aurelio. Cuando este murió, Cómodo va a asumir al poder y pronto, en este caso, va a salir a relucir su carácter melómano y libertino. A la muerte de Cómodo se van a dar o van a suceder diferentes problemas en un lapso de un año. Primero, Pertinax y luego Didio Juliano. ¿Quiénes son ellos? Pues estos se van a enfrentar para formar parte, o en este caso gobernar, lo que viene a ser el Imperio Romano. Es por ello que este mismo año llega al trono Severo, quien restablece la unidad y comienza la dinastía de los Severos, la siguiente dinastía. En la dinastía de los Severos tenemos al emperador VII, quien persiguió al Senado y va a depositar su confianza en los soldados, al emperador Caracalla, quien concedió la ciudadanía romana a todos los habitantes del imperio. Tenemos al emperador Heliogabalo, quien decretó el culto al sol y murió asesinado por orden de su abuela Julia Mesa. Y a Alejandro Severo. Tenemos a Alejandro Severo, quien va a compartir el poder con su madre,
quien restableció el poder del Senado y va a morir asesinado por sus soldados. Luego de la muerte de Alejandro Severo en el año 235 después de Cristo, se produjo un periodo de anarquía militar que se caracterizó por la crisis política, económica y social que atravesó el imperio, manifestándose en la pugna entre caudillos militares por el poder y la decadencia de la industria y el comercio. Esta etapa culminó con el restablecimiento del orden impuesto por Diocleciano y Maximiliano I en el año 284. O sea que ahora vamos a hablar sobre los últimos emperadores, ¿no es cierto? Diocleciano, Constantino y Teodosio. El Bajo Imperio se da entre los años 236 y 476 después de Cristo. Aquí vamos a hablar acerca, como dice aquí, los emperadores más destacados. Tenemos aquí a Diocleciano. Su reinado significó un breve paréntesis en el ocaso romano. Ante la grave crisis económica y política, es haber obligado a descentralizar la burocracia y a fortalecer el ejército. Tenemos a Constantino, en el año 313 promulga el Edicto de Milán, quien va a establecer la libertad de cultos y proponía el fin a las persecuciones cristianas. Y en el año 330 va a trasladar la capital del Oriente a la antigua colonia griega de Bizancio, fundando la ciudad de Constantinopla. Antes de morir, decidió bautizarse. Y tenemos al emperador Teodosio, natural de Hispania, pacificó el sector oriental del imperio y, por otro lado, va a realizar lo que viene a ser el edicto de Tesalónica. ¿En qué consiste este edicto? Donde el cristianismo va a formar parte de la religión oficial de Roma. Y en el año 395 a.C. va a dividir el imperio entre sus dos hijos. Para su hijo Honorio le va a dejar lo que es Roma de Occidente y para su hijo Arcadio lo que viene a ser Roma de Oriente. Y de esta manera, en el año 476, fue derrotado el último emperador de Occidente, llamado Rómulo Augustulo, por el líder Érulo Odoacro, dando fin al Imperio Romano de Occidente. Un dato adicional, no olvidemos un aporte de la cultura romana. Podemos hablar acerca del derecho romano, uno de los más grandes aportes de la cultura romana hacia la humanidad. Tenemos lo que viene a ser la arquitectura. Una de las grandes manifestaciones artísticas más desarrolladas en Roma fue su arquitectura y destacaron por su carácter grandioso, monumental y sobre todo práctico. Un ejemplo de ellos tenemos el anfiteatro, el llamado Coliseo Romano. En cuanto a la literatura, sobresale a Virgilio, Horacio y Ovidio. En la historia tenemos a Polibio, tenemos a Tito Livio, Suetonio e incluso Plutarco con su obra Vidas Paralelas. En la filosofía podemos mencionar el epicurismo y el estoicismo. En el epicurismo tenemos a los más destacados difusores, a Lucrecio, quien escribió de la naturaleza de las cosas. Tenemos al estoicismo a Marco Aurelio, ¿no?, que hablé en nuestras anteriores diapositivas, que fue en este caso Marco Aurelio un emperador romano. En este caso, una de las obras de Marco Aurelio vienen a ser los pensamientos. Entonces, estos vienen a ser uno de los principales aportes, se podría decir, aportes de la cultura romana. Gracias, jóvenes. Nos vemos. Desde el inicio mismo del imperio, en épocas de Augusto, en los primeros años de la era cristiana, las relaciones imperiales con sus vecinos, los germanos, habían sido en general pacíficas y hasta amistosas. Durante 400 años, a través de las fronteras formadas por los ríos Rin y Danubio, se había producido un lento pero continuo avance de estos pueblos. Incluso el ejército romano reclutaba soldados germanos y luego les confiaba la defensa de sus fronteras. Ocurre que por la extensión del imperio era muy difícil de gobernar y administrar. ¿Y por qué se generaron enemistades? ¿Esos pueblos germanos atacaron al imperio romano? Sí,
A finales del siglo IV comenzó una gran agitación en el mundo germano por la brusca llegada a las llanuras del oriente europeo de los hunos. Esta irrupción obligó a los germanos a invadir territorios romanos. Pero si era tan grande el Imperio Romano como para controlarlo, ¿por qué no lo dividían para manejarlo mejor? Sí, esa división se hizo. El imperio fue dividido en dos, el Imperio Romano de Occidente y el de Oriente. El primero con capital en Roma y el segundo con capital en Bizancio. Este último pudo mantenerse hasta 1453, mientras que el de Occidente solo resistió hasta el 476. En ambos casos, la caída se produjo por el avance de otros pueblos. Casi 1000 años de diferencia. Sí. Imagínense la importancia de estos hechos que los historiadores utilizan las fechas de las caídas de los imperios para dividir las edades históricas. El 476 marca el fin de la antigüedad y el comienzo del medioevo, y 1453 marca el fin de esta última y el comienzo de la modernidad. Evidentemente, los cambios producidos fueron muchos.